La humanidad ha desarrollado a lo largo de su historia y de su experiencia vital en este planeta, pues un sinfín de herramientas, un sinfín de elementos que nos han permitido, pues solventar las circunstancias que nos acontecen en términos de un hombre de las cavernas, por ejemplo, de lo que vendría siendo buscar comida, de lo que vendría siendo la caza, la recolección, la crianza, en fin, muchos elementos que nos pueden llevar a muchos temas bastante interesantes, pero que nos harían perdernos de vista del objetivo que sería el día de hoy hablar. Y justamente en esa planeación es que el ser humano ha desarrollado el cómo anticipar, el cómo suponer, el cómo de alguna manera establecer una visión de lo que pudiera pasar en ciertas circunstancias si es que ocurren ciertos elementos específicos. Un ejemplo muy claro es que nosotros como especie de seres vivos anticipamos que va a salir el sol el día de mañana porque hemos aprendido a anticipar justamente que días previos, en ocasiones previas, ha salido el sol, así como ha salido la luna, así como va a ser primavera, verano, otoño e invierno. Es decir, entendemos de los ciclos, los interpretamos y hasta cierto punto eso nos permite planear y nos permite disponernos al respecto de lo que vamos a hacer en ese sentido. Si va a ser frío, pues me llevo una chamarra. Según veo nublado, pues me llevo la sombrilla precisamente para no mojarme. En ese entendido, aunque suene muy desarrollado y usted preguntará, bueno, ¿eso qué tiene que ver con lo que nos vas a hablar el día de hoy? Pues es justamente que de repente las ideas, los pensamientos que nosotros vamos desarrollando día con día, pues provienen precisamente de esas herramientas muy útiles a nivel histórico, pero que en la actualidad y ya desde hace un tiempo para acá, estamos viendo que nos perjudican ciertas cuestiones, el cómo usamos esos pensamientos, esas ideas anticipatorias que de alguna manera nos hacen tener una vida interna cada vez más absorbente y que nos está desconectando del mundo actual. Es por eso que vivir dentro de nosotros en un tema bastante obsesivo, bastante exagerado, puede ser algo que nos perjudique a la larga a nosotros. Te habla Umir Cázares y justamente en el tema de hoy que estamos hablando es referente a cómo esta herramienta de anticipar, de vivir, de estructurar nuestros pensamientos con respecto a nuestra realidad, si se nos pasa un poquito la mano, puede ser perjudicial en nuestras vidas. Ejemplos podemos encontrar al respecto de lo que te estoy comentando. Uno de ellos precisamente tiene que ver con el tema anticipatorio. Nosotros para precisamente planear algunas cosas, porque existen ciertas personalidades que buscan planear, dejar muy estructurado, muy encuadrado diferentes elementos y esquemas de su vida, pues veríamos precisamente que hay personalidades, hay sujetos que de alguna manera se les pasa un poquito más la mano de esto y empiezan a planear de más. Podríamos decir inclusive que hasta viven de una manera muy interna, de ninguna manera imparcial, es decir, siempre parcializada, siempre hacia cierta tendencia tal vez catastrofista o cierta tendencia sobreoptimista, si vemos los dos polos en ese sentido, pues precisamente veríamos que una persona que supone y que planea de más, a veces se desconecta muy frecuentemente de la realidad. Quiere decir esto que a veces cree sus propios planes, cree sus propias consecuencias, cree que de alguna manera lo que piensa va a suceder y deja de hacer cosas, deja de actuar, deja de conectarse con el mundo. Dicen por ahí, la vida no tiene que estructurarse a través de las suposiciones, y esto es muy cierto, porque claro, nosotros no vamos a ser ciegos de ciertas evidencias, de ciertas circunstancias que nos pueden arrojar a ciertos resultados. Es decir, por ejemplo, si algo no me está saliendo con respecto a algún plan, a alguna acción que yo realice, pues claramente yo sería ciego y sería alguien muy evitativo el no ver esas señales y anticipar que a lo mejor no me va a ir muy bien. En pocas palabras, si veo que estoy caminando en una calle y de repente hay muchos perros que estoy escuchando que están ladrando, pues seguramente hay perros. Seguramente esos perros pueden estar sueltos y seguramente puede ser un peligro cruzar por ese lugar. Hasta ahí, mi anticipación, mi suposición puede estar en lo correcto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estiramos esa herramienta a suponer sobre cosas que realmente no se ve o está muy lejos de que ocurran ciertas cuestiones? En pocas palabras,
voy a aplicar un examen o una evaluación para entrar a tal carrera, a tal trabajo, a tal promoción. No, es que me va a ir mal. Es que me va a ir mal, es que no lo voy a lograr, es que no estoy preparado. Oye, pero estudiaste mucho tiempo, le dedicaste tiempo a estarte preparando, estar revisando la diferente bibliografía. Es decir, pues se ve que sí hay herramientas y elementos que hacen suponer que mal no te va a ir, que es muy seguro que te vaya bien. Pero cuando la suposición en este sentido se antepone a planear uno de los elementos o uno de los escenarios más terribles, pues es ahí donde yo me empiezo a obsesionar tal vez con ese finalidad, con ese parámetro y que al final de cuentas yo lo vea como algo sumamente nocivo. Ahí que estamos viendo, obviamente estamos viendo temor, estamos viendo inseguridad, estamos viendo que es algo que nos importa, pero cuando no estoy siendo de alguna manera consciente de que hay una buena probabilidad de que las circunstancias sean favorables para mi persona, pues ahí yo estoy sesgando un cierto aspecto de mi realidad. Es por eso que suponer y sobre todo guiarme a través de los planes, los destinos que de alguna manera se van a desarrollar a través de esas mismas inseguridades y de esos mismos temores, es lo que de alguna manera me puede ir determinando a que ya no haga las cosas y simplemente las deje allí. Es en ese sentido que anticiparnos en ese punto, creer y vivir en mi mundo interno, puede estarme perjudicando en este sentido. Otro ejemplo muy claro de vivir en el mundo interno es que de alguna manera no me permito vivir o enfrentar ciertos temores o ciertos miedos. Una de las partes estructurales precisamente de nuestra cotidianidad es que hay muchas cosas nuevas, es que nos enfrentamos constantemente a lo desconocido y una de las reacciones más naturales al respecto es la incertidumbre que proviene de ese punto. Hay personalidades que son muy evitativas en ese punto de circunstancias nuevas, comen lo mismo de siempre, van por los mismos lugares. Ahí no hay ningún problema, estamos hablando de personas que de alguna manera no están deseando exponerse a cuestiones nuevas. Sin embargo, al final de cuentas, tarde o temprano la novedad va a llegar, lo sorpresivo, lo diferente, porque la vida es cambio. Ante ese punto, ante ese escenario, definitivamente habrá personas que van a arrojarse a experimentar esta novedad y decir, bueno, a ver qué pasa. Vamos a surcarlo de una manera cuidadosa y vamos a conocer eso desconocido. Pero de las personas que estamos hablando el día de hoy serían esas personas que se adentran en sí mismas, empiezan a tratar de anticipar, de planear, de suponer al respecto de lo que va a suceder y regularmente este encierro en sí mismas lo que genera, lo que hacen estas personas es que eviten actuar en este sentido, lo cual sería este otro punto que sería importante distinguir. Las personas que viven demasiado en sus ideas tienden a actuar menos o a actuar precisamente de una manera fluida, es decir, se frenan, se paran, no quieren exponerse a la novedad, a la incertidumbre, porque al final de cuentas lo que buscan, y esas serían otras características, es que buscan tener todo bajo control, todo bajo sus manos de manera anticipada para que nada les sea sorpresivo. Estos elementos o estas herramientas no son gratuitas, ni mucho menos son algo aberrante y sobre todo negativo. De alguna manera, las experiencias de la vida, circunstancias muy específicas, han arrojado a que estas personas vivan en ese mundo interno. Seguramente su estilo de personalidad, un ambiente nocivo, un ambiente donde estaban en mucha incertidumbre y a la expectativa, y que de alguna manera esta serie de maneras de arrojarse, de acercarse a la realidad, pues han sido las formas en que han solventado su vida. Sin embargo, como diría Paracelso, todo depende de la dosis, todo depende de qué tanto yo viva en mi mundo interno y no me exponga o no me enfrente o me relacione con mi realidad. Es ahí donde estamos perdiendo precisamente el tema de conectar con el mundo, porque nosotros siguiendo estas líneas vamos a estarnos creyendo todo lo que pensamos, vamos a estar conectando poco con la realidad, vamos estando creando ciertos escenarios nocivos o perjudiciales para nosotros sin cotejarlos con la realidad,
sin realmente darnos a la tarea de comprobar si es cierto lo que pensamos o no. Y es en este sentido que tendemos al catastrofismo, a subestimarnos, a una baja autoestima, en fin, una línea que nos va llevando precisamente a sentirnos desfavorables y a sentirnos poco adaptados o poco adecuados a las circunstancias que estamos viviendo. Es por eso que sí, esto que estamos hablando es una herramienta muy importante. Es importante planear, es importante anticiparnos. En algún sentido es importante suponer, pero a través de ciertas realidades, de ciertos elementos, de cierta evidencia, de ciertas pruebas. Porque al final de cuentas, el resultado que deriva de encerrarnos en nosotros es desconectarnos de la realidad, que no nos muestre precisamente lo que nos pudiera dar a conocer tanto de la realidad misma como de nosotros, y que bajo estos parámetros y estos puntos es importante vivir la vida, aunque suene a pleonasmo, porque en ese sentido es donde nosotros encontraríamos, valga la redundancia, nuestro propio nuestro sentido de vida, y que de alguna forma estemos usando, gastando y sobre todo experimentando nuestra vida. Así es que la cuestión aquí sería importante introducir es la moderación, es la autocrítica, desde la amabilidad, desde el respeto a uno mismo, pero desde el punto de la acción, de conectar con el mundo. Suponer está bien, pero no todo el tiempo. Planear está bien, pero no todo el tiempo. Es importante pensar las cosas, pero después llevarlas al acto en ese sentido. Y que bajo estos puntos hay que ser imparciales. No hay que buscar la parcialización de esto está muy bien o esto está muy mal. Vamos viviéndolo, vamos experimentándolo. Y que en esos términos es muy valioso e importante darnos a la tarea de vivir la vida en su totalidad, no solamente la vida interna a través de nuestros pensamientos. Pues este es el video de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros diferentes contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, también Spotify, y que compartas estos contenidos a las personas a las que desees que les pueda ser de mucha ayuda el revisar cada uno de ellos. Estuvo contigo Mir Cázares, te saludo a la próxima.